Ingeniería del ocultismo. Todo lo que es pensamiento religioso finge, como yo, pero ni siquiera siente la necesidad de documentar lo que dice según lo escrito, porque se considera autor de una verdad. Se considera autor y dueño de una verdad que posee a priori, que posee por su magisterio y por eso ni siquiera siente la necesidad de documentarlo hasta el punto de que dice, pero si te lo mostrara ya no sería fe, por lo tanto ya no tendría valor. Mira, es un juego maravilloso. Yo no lo hago, digo, pretendo que lo que leo es verdad y trato de decirte lo que creo leer en esos textos. Yo lo digo, que entonces no sé dónde está la verdad. Pero si pretendo que lo que leo es verdad, digo que de mí sale un mosaico que tiene sentido. Que tenga sentido no significa necesariamente que sea verdad, porque algo puede. Una teoría puede tener sentido incluso sin ser verdad, por supuesto, pero tiene sentido y, seguro, tiene mucho más sentido de lo que nos dicen. Entonces, tratemos de responder la primera pregunta en pocas palabras. Fingiendo que estos Elohim, como nos dicen los pueblos de todos los continentes de la tierra, eran individuos que venían de otros lugares, como también nos dice la tradición judía, hay rabinos que lo dicen claro, se les ve, creo de Aryeh Ben Nan, pienso en Leitman, etc. Que lo dicen claro. Si llegas a otro lado no estás en casa, y significa no poder tener todo lo que tienes en casa. Te daré un ejemplo. Si nos lanzamos en paracaídas o llevamos a Renzo Piano con helicópteros entre las tribus de Papúa Nueva Guinea, y luego regresamos después de 50 años, no es que encontraremos rascacielos de acero y plexiglas. Si acaso, nos encontraremos con chozas muy bien hechas, con varias plantas, etc. Pero siempre hechas con lo que allí se encuentra. Ahora, en pocas palabras, si tengo que construir máquinas, tengo que construir muchas, estas máquinas se rompen, tengo que tener repuestos, tengo que tener toda la tecnología para. Única obligación, alimentarlas. Aquí tenemos, habría que hacer una charla de nutrición, que es una maravilla, de lo que han elaborado para alimentar a esa gente, a esos individuos. Precisamente los alimentos que no están hechos para los cazadores que comen cada 2 o 3 días, cuando lo encuentran, sino para individuos que tienen que trabajar muchas horas al día y que necesitan un determinado aporte calórico, etc. Entonces, ¿qué hago? Me hago esclavos que no me importan porque cuando un esclavo se rompe lo tiro, porque no me cuesta un centavo, no tengo que hacer nada, y esos esclavos se multiplican solos. Es la elección más inteligente, desde un punto de vista económico, que pudieron haber hecho y lo hicieron. El otro discurso es un discurso muy complejo. Con razón te refieres a que el sistema financiero que nos rige es el que está claramente descrito en la Biblia, es decir, el del crédito de la deuda y de eso no hay duda. El discurso, sin embargo, es muy complejo, porque hay que ver si quienes lo han aplicado a lo largo de los siglos son verdaderamente descendientes de los de allí, o no son otros los que se ha apropiado de ese indicio de allí, se han apropiado de ese linaje, y lo están imponiendo. Pero este es un discurso muy delicado que tal vez tarde o temprano también lo haga, pero quiero hacerlo de una manera muy documentada. Pregunta del público, él había mostrado una imagen, tal vez era la tumba de Ramsés IX, tal vez sí puede explicar de qué se trataba esta imagen. La pregunta en cambio, hago esta pregunta que necesita una explicación. Necesito tu opinión personal. Biglino contesta, tengo tantas preguntas a las que todavía no puedo darme explicaciones, así que no te preocupes. Público dice, se trata de la creación, el primer día y el cuarto día. El primer día separó la luz de las tinieblas y el cuarto día, creó el sol y por lo tanto es una pregunta que entonces, automáticamente, ¿cómo es posible algo? Biglino contesta, clásico. En fin, la primera pregunta referente a esta imagen que mostré y que vuelvo a mostrar,
tomada en la tumba de Ramsés IX, y donde se ve claramente a alguien vestido de cierta manera, que tiene un casco en la cabeza, pero no es una interpretación, es decir, si ella pone esa imagen ahí, y le pone el casco de Valentino Rossi al lado, son lo mismo y entre otras cosas, tiene un cuello reforzado en ese manto largo que cubre todo. Lo presenté en relación a una descripción bíblica que dice que los sacerdotes que entraban a lo más recóndito, donde pasaban del templo donde estaba el arca de la alianza, donde por lo tanto sucedieron cosas muy peligrosas, los sacerdotes tenían que estar vestidos de cierta manera y tener este manto que tenía que ser reforzado en el cuello porque no debía ser rasgado. Entonces tenían que tener una cubierta en la cabeza con láminas, etc. Y entonces dije, vale, esto parece la representación clásica de alguien entrando en un lugar de riesgo, ¿vale? Por eso dije antes que ya no quiero escuchar ciertas cosas, es decir, ya no quiero escucharlas explicadas por egiptólogos, sino que quiero escucharlas explicadas por científicos, genetistas, biólogos, ingenieros, físicos. También mostré la fotografía de lo que sucede con las partículas subatómicas que entran en la pirámide de Keops, diciendo que, todas las noches, hay equipos de físicos allí en marzo, había japoneses, australianos, que pusieron placas para fotografiar lo que sucede con las partículas subatómicas que llegan del cosmos, entran en la pirámide de Keops, de la que los egiptólogos nos siguen diciendo que era una tumba funeraria, tanto que los físicos van a ver qué pasa con las partículas subatómicas. Y les mostré fotografías, una de esas fotografías que es extraordinario. Entonces ahí enseñé esas cosas, ahí en la tumba de Ramsés IX, y entonces por eso digo, quiero que me den explicaciones los demás, porque ahora las explicaciones de siempre. O sea, ¿por qué uno lleva casco? ¿Por qué uno usa un casco para hablar con Dios? ¿Por qué se pone un casco para entrar en el templo de un Dios? ¿Por qué debería usar un casco con visera? No existe. Necesito explicaciones de científicos, hombres de ciencia. La segunda, tercer día y cuarto día. Aquí también, en resumen, obviamente estamos hablando de diferentes sistemas de iluminación. El primer día hablamos claramente de iluminación artificial para distinguir, ya que han montado un laboratorio experimental en el que cultivaban de forma experimental, y ahí ponen a los Adams, no al Homo sapiens, a los adamitas, que como yo he explicado en las conferencias, se les llamaban Adam of Ar, que se traduce el Adán con el polvo de la tierra. No. En la Biblia no dice, hizo al Adán del polvo, hizo a Adán lejos, es decir, hizo Adán a la tierra, y lo puso allí a trabajar. No es una interpretación, no hay un, con, no está y si no está, no es necesario insertarlo. Esa es una definición. Así que había un sistema de iluminación artificial allí. Y tomas la Biblia editada por la Giuntina, editada por el rabino Darío Di Segni, abajo está escrito, justo en el primer día. Evidentemente aquí no hay una referencia a la iluminación natural. Entonces era artificial eso que se implementaron y ahí nos describen, y también nos hablan del agua que viene de abajo, que no había nadie para regar. O sea, están describiendo la activación de un laboratorio experimental para producir alimentos para sus trabajadores. Ok. Entonces, no hay contradicción, hablan de dos sistemas de iluminación diferentes, tanto que el rabino Aryeh Ben-Nun dice por ejemplo que la vida estuvo primero en otro sistema solar de luz fría, luego se envasó como una reserva y se trajo aquí. El rabino Aryeh Ben-Nun, quien entre otras cosas, me escribió 2 correos porque alguien le había dicho, alguien con la intención de ponerlo en mi contra, porque entonces esa es la realidad, porque lo hicieron con todos los autores que menciono. Le escriben para decirle, mira a Biglino, que lo usa para luego volverlos en mi contra, y en cambio me escribió, me agradeció que lo mencionara, me nombró una persona de Estados Unidos y me dijo, mira, va a llamar usted a esta persona porque lo que dice tiene que ser difundido en América, así que por favor, cuando le escriba a esta persona le responda. Aquí está el rabino Aryeh Ben-Nun que dice esto, la vida estaba en otro lugar, en el sistema solar de luz fría, por lo que probablemente se estaba muriendo, por lo que se empaquetó como una reserva y se trajo aquí. La primera luz que Dios nos dio no es cegadora, las personas pueden mirar directamente a la fuente como si fuera el sol y no se ciegan. Es una luz fría. Cuando Dios creó este mundo después de 310 mundos que creó en sus cielos,
en el séptimo cielo cuando creó este mundo también creó animales que conocemos como dinosaurios, etcétera, etcétera. En este mundo con esta luz fría, de él. Después de que Dios empaquetó la Tierra como si fuera una reserva, la transportó a esta galaxia, alrededor del Sol, el Sol en cambio, y hubo luz. Es la segunda luz que es calor. Calor. Los animales, todos esos animales que estaban encima de él con la primera luz fría, que no estaban tan desarrollados, pero para hacer bebés ponían huevos, con el calor del sol son secos, se han ido, es simple. Pero esta luz hermosa, fría y fuerte, mucha gente la ha visto, que dice, estuve a punto de morir, entré en un túnel, llegué al final del túnel, había una luz muy fuerte que la miré directamente y no le quemaron los ojos. Intervención de Lorena Forni. Solo además una muy pequeñísima curiosidad sobre este discurso de los primeros días de la creación. El año pasado, justo en estos días, presenté en Catanzaro un artículo extraído de nuestro libro. En otra conferencia sobre derecho y literatura, consideré a la Biblia como un texto literario interesantísimo sobre el que, precisamente, propuse una intervención. Hablé con un colega mío, francés llamado Jacques Gilbert, que es profesor de literatura general y comparada en la Facultad de Lenguas y Civilizaciones Extranjeras de la Universidad de Nantes, y me dijo, pero ¿sabes que lo que has escrito es realmente interesante? Porque siempre he sostenido que la creación, los primeros días del Génesis, no son descriptivos de la historia de cómo salió el mundo, es decir, primero no había nada y luego de repente está el mundo. Pero en resumen, también les digo a mis alumnos, que este es un ejemplo literario extremadamente hábil, extremadamente cautivador, fascinante e interesante de cómo cierto grupo de mujeres y hombres contaron el primer, segundo, tercer, séptimo día de la historia que les concierne, no de la historia universal, no de lo que pasó antes. El primer, segundo y tercer día de la historia que cambió sus vidas. Solo quería cerrar con esto. Mauro Viglino continúa, de hecho, al principio es precisamente al principio de la historia que les vamos a contar, es decir, esta historia que les contamos empezó así, pero no es la historia del universo. Es la historia del pueblo de Israel, no de los hebreos, sino de la familia de Jacob. Es como si uno escribiera su autobiografía y dijera, todo comenzó con... Pero ninguno de nosotros piensa que, todo comenzó con, se refiere al origen del universo, pero para nosotros es claro que todo comenzó con. Comenzó con se relaciona con la vida de ese autor de allí, es tan evidente. Pero en la Biblia es exactamente lo mismo. Gracias a Lorena por recordármelo. Tal como dice este profesor francés, la historia que les vamos a contar empezó así, esa gente llegó allá, empezaron a hacer esas cosas allá y así sucesivamente. El organizador del evento dice, entonces para satisfacer todas sus curiosidades se necesitaría un tiempo bíblico, a modo de decir, pero también están los tiempos del parolario y se me va la garganta, me la cortan. Así que solo tengo que agradecer a Mauro Viglino, a Lorena Forni y a todos ustedes. Tengan una buena tarde. Gracias, Viglino dice gracias.